Hola mis queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe poderosamente bendiciendo. Bueno, hoy quiero ver la lección número 8 que nos corresponde de nuestro discipulado. Y el título de esta lección se llama Vidas investidas de poder. Vamos a tomar un momentico, unos cuantos minuticos y vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, nosotros te damos gracias por tu poder. Gracias, Señor amado, por el Espíritu Santo que nos ha empoderado, que nos ha capacitado, Señor, para hablar con denuedo tu palabra, para hablarla con poder, para hablarla con valentía, Señor amado. Sabemos, Señor amado, que las palabras que salen de mi boca son directamente, Señor, dadas por el Espíritu de Dios a mi espíritu, y lo único que hago es, Señor, transmitir el mensaje que el Espíritu de Dios tiene para con cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, pido en esta oración que les abras los ojos del entendimiento, alúmbrales con tu palabra, que sea esta palabra rema, Señor amado, sobre sus vidas en el nombre de Jesús. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay una cosa tan maravillosa, Señor, como oír y oír tu palabra, porque esto es lo que nos edifica y lo que fortalece nuestra fe en nuestros corazones. Coloco, Señor, a cada una de las personas que van a ver este video, Señor, que están viendo este video en este momento, cuando ya yo haya subido este video en la cuenta, Señor amado. Oro para que estas personas igualmente entiendan el propósito por el cual Dios les ha permitido estar viendo este video. Que igualmente, Señor, cada persona que oiga de este video sea empoderada por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces, el pastor que elaboró este discipulado del Nuevo Tú y el Espíritu Santo, así se llama el discipulado que estamos viendo, cuenta su testimonio acerca de cómo él fue salvo, y quiero narrar el testimonio tal y como él lo dice. Dice: yo fui vuelto a nacer a los 8 años de edad. Una mañana nuestro pastor predicó un mensaje sobre el infierno, cuenta él. Aunque yo no había hecho muchas cosas malas en los 8 años de mi vida, estaba consciente de que había pecado y me había apartado de la gloria de Dios. Sabía que el infierno era un lugar a donde se iban las personas que no aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Eso me preocupaba, así que le pregunté a mi papá al respecto. Él me ayudó a entender la santidad de Dios y me mostró cómo era que el pecado me separaba de Dios, y sabiendo que la paga del pecado es muerte. A continuación, recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador esa noche con mi papá en mi cuarto. Inmediatamente sentí un alivio interno y la paz inundó mi corazón. Igualmente, al día siguiente, cuando fui a la escuela, los amigos se dieron cuenta del cambio en él, aún antes de que hubiera dicho algo a alguien acerca de mi conversión. ¿Qué tienes que te ves diferente?, me preguntaron mis amigos. Y yo les respondí que había nacido de nuevo, que había recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Estos se comenzaron a burlar inmediatamente de mí. Aunque estos compañeros percibieron un cambio inicial en mi conversión, la evidencia subsiguiente de mi fe en Cristo, en el mejor de los casos, era muy escasa. Aún mi mejor amigo en la escuela primaria nunca se dio cuenta de que yo era cristiano hasta que me vio en la televisión predicando muchos años después. Después de 30 años me reuní con él por primera vez y él se impresionó mucho de que en todo el tiempo en que fueron amigos no se había percatado de que yo era cristiana. Mi fe simplemente no afectó la vida de nadie más. También oré 6 meses consecutivos por la sanidad de mi papá, pero no sucedió nada. Murió cuando tenía 12 años de edad. Aunque vencí fácilmente las tentaciones a las que otros cedían, la demostración tangible del poder de Dios descrito en la iglesia primitiva estaba claramente ausente de mi vida. Para mí, el cristianismo consistía de las doctrinas y creencias y no más. Eso era mi cristianismo. Continúo con este testimonio para que se den cuenta que hubo un cambio en la vida de él
Él antes de recibir el poder del Espíritu Santo y después de haber recibido el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y luego él continúa narrando. El día 23 de marzo de 1968 recibí el bautismo en el Espíritu Santo y poder. Algo interior explotó. Desde ese momento, mi entendimiento de Dios inmediatamente se disparó a las nubes. Mi vida totalmente fue transformada. Si no hubiera sido bautizado en el Espíritu Santo, hubiera conservado mi salvación, sobreviviendo hasta irme al cielo, pero sin influir a nadie espiritualmente para la eternidad aquí en la tierra. Muchos cristianos están viviendo sus vidas tratando de sobrevivir, pero sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, como vimos, el título de esta enseñanza es Vidas investidas de poder. Y quiero decirles que sí hay un cambio muy poderoso cuando uno recibe el poder, el bautismo del Espíritu Santo y poder. Y esto lo vamos a explicar a través de las Escrituras. En la primera parte de esta enseñanza nos habla acerca de que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Entendemos igualmente que el día que Jesús se estaba bautizando en aguas, igualmente Él fue bautizado con el Espíritu Santo y poder. Y vemos también cómo el Espíritu Santo vino sobre la vida de Él. Jesús mismo no manifestó el poder de Dios hasta que fue bautizado en el Espíritu Santo y poder. O sea, hasta que no fue investido de lo alto. Es verdad que en el nacimiento de Jesús, Él vino a ser luz en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Igualmente vemos cómo los ángeles proclamaron en su nacimiento: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Todo esto lo vemos en la vida de Él. Pero las manifestaciones que se llevaron a cabo en el ministerio de Cristo, como predicar, sanar, echar fuera demonios, las manifestaciones de milagros, de prodigios, de lo sobrenatural, oye bien, fueron hasta después de que el Espíritu Santo descendiera sobre Él como una paloma. Entonces vamos a ver aquí en Mateo 3, 16, 17. Si quiere puede pausar el video mientras que está buscando la escritura. Dice así ese versículo: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron sobre él, y vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma, y vino a descansar sobre él. Oh, ya me imagino al Señor allí saliendo del agua, todo mojadito, y luego cómo se abrieron esos cielos. ¡Wow! A medida que hablaba, yo me estaba imaginando a Jesús en esa parte de cómo el Espíritu Santo lo empodera a Él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahora, miremos y verá, el bautismo en el Espíritu Santo sirvió como el punto de partida de lo natural a lo sobrenatural en la vida de Cristo. Jesús empezó su ministerio inmediatamente después de que fue ungido con el Espíritu Santo. Dice que el poder del Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y por ese poder, por estar investido de ese poder, Él no cae en la tentación del pecado, de lo que le estaba ofreciendo el mismo Satanás. Es muy interesante mirar acá algo, y quiero hacer un paréntesis aquí en cuanto a cómo Él, después de que el Espíritu Santo lo inviste de poder, lo reviste, lo empodera, lo capacita. Es el mismo Satanás, el mismo Satanás en persona el que viene a tentarlo. Pero estando investido de ese poder, Él discierne la tentación y no cae en ella. Eso me parece tremendo,
Porque, ¿saben? Hay muchos cristianos que tienen la excusa de decir, bueno, es que yo soy humana o yo soy humano y por eso peco. Cuidado con eso, hermanos. No justifiquemos nuestro pecado, porque Jesucristo fue empoderado, fue investido del poder de lo alto. Y cuando vino la tentación, él no le dijo a Satanás, bueno, sí, como yo soy humano, entonces voy a caer en la tentación. No, él supo qué contestar con las mismas palabras de poder que venían de su espíritu. Oye, fue capacitado para entender la tentación en la cual estaba Satanás poniéndolo. Él no dio la excusa, yo soy humano. No des la excusa, oye, no des la excusa a decir, ay, es que pequé porque soy humana, o soy humano o soy humana. No, no podemos. Cuando entendamos lo que significa el haber sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, el haber sido investidos de ese poder y ahora saber que estoy capacitada para no pecar por el poder de resurrección, creo que nuestra vida va a ser transformada, cambiada y vamos a vivir en una vida de victoria, sin excusas, sin excusas. Ok, continuemos. Esto fue un paréntesis que hice para que entendiéramos un poquito con respecto a esta enseñanza. Bien, entonces continuamos. El poder del Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás y por ese poder, oye, por el poder investido del Espíritu Santo en él, no cayó en la tentación. Luego lo vemos victorioso y proclamando, oye, qué lindo, valientemente en la sinagoga, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Vamos a Lucas 4, los versículos del 18 al 19. Y dice así: Él declaró que el Espíritu Santo estaba sobre mí, oye qué lindo, sobre mí, y me ha ungido. En Mateo 3, 16, 17 vimos cómo el Espíritu Santo había venido sobre él, se había posado sobre él y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y aquí nos está ya diciendo que el Espíritu Santo había venido sobre él y el Espíritu Santo lo había ungido. Y dice, ¿para qué fue ungido? Dice que él fue ungido para hacer la obra que le había sido encomendada hacer. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, en los versículos subsiguientes dice, para llevar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar, libertar a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y todo esto lo hizo ¿quién? El poder del Espíritu Santo con el cual él fue investido el día que él fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Debemos anhelar, entender el ser investidos por ese poder del Espíritu Santo. Muchas veces ya han orado las personas por nosotros para que recibamos el bautismo del Espíritu Santo y poder, pero necesitamos entenderlo. Necesitamos en qué cosas nos capacitó ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Y continuamos. A partir de ese momento, hizo lo que él estaba ungido para hacer. Hasta allí donde vemos que el ministerio de Jesucristo inicia. Muchas veces el Señor admitió su dependencia total del Padre y del Espíritu Santo. Esto es algo continuo y permanente. Él nunca dejó de ver lo que veía del Padre hacer, ni nunca dejó de oír y decir lo que oía del Padre decir. Entonces fue constante, permanente. Por eso es que muchas veces sí recibimos el poder, sí recibimos la vestimenta, el empoderamiento, pero perdemos el enfoque muchas veces. ¿No les parece eso, verdad? A mí sí. Muchas veces pierdo el enfoque y tengo que rapidito volver otra vez al enfoque, ¿ok? Entonces, Jesús dio testimonio del poder de su Padre por el Espíritu Santo que estaba en él. Fantástico, maravilloso. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esta frase, pero ahora para con nosotros. Oye,
Clemencia da testimonio. Ahora pon tu nombre allí. Da testimonio del poder del Padre por el Espíritu Santo que está en mí. ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Aleluya! Entonces Jesús no solo manifestó los milagros, las señales, sino también algo muy interesante. Él manifestó el carácter de amor de su Padre todo el tiempo, todo el tiempo. Él cumplió la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo lo empoderó a él para que él fuera capacitado para cumplir toda la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y si se acuerdan del momento de tanta agonía y tanto dolor que él sintió antes de su muerte, sabiendo que iba a ser entregado, dice que la agonía de su alma fue muy tremenda. Bueno, ¿saben qué? El Espíritu Santo lo capacitó a él para poder decir sí a la voluntad de su Padre y así cumplir la voluntad del Padre en todas las cosas. Y eso me parece maravilloso. Creo que hemos subestimado mucho lo que es el bautismo del Espíritu Santo y poder sobre nuestras vidas. Y aún podríamos decir, no solo subestimado, quizás no hemos entendido todo el aspecto de lo que significa realmente ser bautizados en el Espíritu Santo y poder. Pero oro para que lo entiendas, oro para que puedas comprenderlo, que puedas vivirlo. Así como yo le he estado pidiendo a Él de que quiero hacer las obras de Él y aún mayores quiero hacer. Porque Él subió al Padre y ahora Él envió al Espíritu Santo, al que vivía dentro de Él, con el cual Él fue también bautizado para hacer las obras del Padre. Así también nosotros hemos sido bautizados para hacer las obras del Padre. Entonces, Él cumplió siempre la voluntad de su Padre conforme el poder del Espíritu Santo que fluyó en y a través de Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre trabajando juntos en una cooperación total. Padre, oye, qué tremendo, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos en una cooperación total. Y ahora nosotros también tenemos al Padre que está en el Hijo, al Hijo que está dentro de nosotros y tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que Él fluya en nosotros y a través de nosotros. ¿No les parece a ustedes eso es maravilloso? Qué lindo es el Señor. Jesús nunca hizo nada sin ver lo del Espíritu Santo primero. Él siempre imitó todo lo que el Espíritu Santo hacía. Por eso debemos ser imitadores en nuestro corazón, de el corazón de Él. Imagínese usted, el corazón suyo, ¿ok? Ese es su corazón, ¿ok? Y ese corazón suyo está en el corazón de Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el corazón de Él está en el corazón suyo. Entonces ya su corazón no va a hacer lo que quiere, ya su corazón va a hacer lo que ve hacer de Él a través de usted, imitándolo usted en todas las cosas. Qué lindo es el Señor. Por lo tanto, pedir al Padre por el bautismo del Espíritu Santo, poder y fuego en tu vida es absolutamente esencial para que experimentes la victoria y la abundancia de poder y fuego que Dios ha provisto. Si el Hijo de Dios, que no tuvo pecado, tuvo que ser bautizado en el Espíritu Santo para cumplir toda justicia antes de iniciar su ministerio, ¿cómo podemos pretender ser cristianos victoriosos sin el bautismo del Espíritu Santo y poder? Y oye bien, recuerda, Él era sin pecado. Pero cuando Él se llevó el pecado, ahora en mi espíritu ya no hay pecado en mí. Es ahora el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Que Él te quiere mostrar, investir de ese poder. Él te capacita. Él te muestra que ya en tu espíritu tú eres santa y sin pecado. Y que ahora por esa investidura que tienes, puedes llevar a ejecutar la perfecta obra del Espíritu Santo a través de tu vida. ¡Wow! Poderoso, glorioso. Bien, entonces vamos a mirar otro ejemplo muy importante
y es el de los discípulos. Cuando nosotros vemos acerca de la vida de los discípulos, pues vemos que antes del bautismo del Espíritu Santo y poder, ellos siempre fueron muy cobardes, muy temerosos, en muchos aspectos. Ellos eran muy carnales. Estos hombres, aunque habían seguido a Jesús por 3 años, 3 años y medio, ¿okay?, observando sus milagros, escuchando sus prédicas, sus enseñanzas, experimentando aún la vida cotidiana con Jesús, ellos mostraron debilidad, inmadurez, carnalidad, conflictos, y no voy a hablarles de todas las cosas, ¿ok? Y aún en el arresto de Jesús, antes del arresto de Jesús, cuando Jesús dijo que iba a morir, que no sé qué, todas las promesas que ellos le habían hecho a Jesús de permanecer con él hasta la muerte, si es caso, todas se evaporaron. ¿Qué pasó? Todos lo abandonaron. Cuando él fue arrestado no quedó ni uno. No quedó ni uno. Lo abandonaron y huyeron temiendo por sus vidas. Luego también vemos lo que le pasó a Pedro. Pedro lo negó. Cuando hacía unas cuantas horas le había dicho que no lo haría, pero lo hizo. ¿Okay? Esto está en Mateo 26, 69 al 75. Y vemos, ¿okay?, cómo él lo niega 3 veces. Le dice: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pedro lo negó. Dijo: no sé de qué hablan. Luego, vuelta otra vez cerca de la puerta, lo vio una sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre, y señaló a Pedro, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, esta vez jurando: ni siquiera conozco a este hombre. Segunda negación. Qué tremendo, ¿verdad? Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y luego allí Pedro juró: que me caiga una maldición. Así fue que dijo: si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo que cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Entonces vemos aquí, ¿ok?, vemos aquí la negación de Pedro. Esto fue antes del bautismo del Espíritu Santo y poder. Y vamos a continuar. Entonces, después de esto vemos que a Jesús lo arrestan, es crucificado, él es muerto, sepultado, y luego también vemos que Jesucristo resucita. Después de la resurrección, se le aparece a sus discípulos y está con ellos durante 40 días. Pero también, antes de ascender a los cielos, él les recuerda acerca de la promesa del Espíritu Santo. Vamos todos ahora a Hechos 1:8. Que antes de ascender, el Señor les recuerda de esta promesa. Y dice así: pero recibirán poder. Diga allí poder. Poder, sí, poder. Gloria a Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga, descienda sobre ustedes. Así como descendió, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, él se levanta de las aguas, pero luego viene del cielo, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo. Exactamente igual sucedió el día del aposento, el día 10º, porque después de haberse ido Jesús, el día que ellos estaban unánimes juntos, esperando que descendiera igualmente el Espíritu Santo. Qué tremendo, qué poderoso. Y dice así: y serán mis testigos. Tenga pendiente esa palabra. Testigos. Y luego dice: y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y todos los lugares más lejanos de la tierra. Entonces vemos que Jesús se va, asciende, y luego después de que Jesús asciende, 10 días después estaban todos los discípulos,
sí, 120, sí, 120 estaban todos unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo y poder. ¿Y qué pasó después? Bueno, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Esta palabra poder que está allí en ese versículo 1:8, quiero decirles un poquito acerca de su significado. Vamos a darnos cuenta, dice, ¿recibirán qué? Poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿correcto? Bien, y esa palabra poder, dice, denota capacidad inherente. Esa palabra inherente me pareció tremenda. No entendía mucho su significado y fui y lo busqué al Google, lo busqué en el diccionario en Google. Dice, miren lo que es inherente, es tremendo. Es esencial y permanente en un ser. Es algo que no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Quiero que volvamos, teniendo en cuenta esas palabras, vuelvo y se las repito. Y vuelvo y se las repito para que de pronto los que les gusta tomar notas. Vuelvo otra vez, ¿ok? ¿Qué es esa palabra dunamis? Dunamis denota capacidad inherente. Ahora miren lo que es la palabra inherente. Que es esencial y permanente en un ser. No se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Entonces, volviendo otra vez, recibirán poder ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Entonces, poder y Espíritu Santo están inherentes. Oye, están inherentes. El Espíritu Santo es el poder esencial y permanente de Dios. ¡Wow! ¡Poderoso! Oye, el poder de Dios en el Espíritu Santo no se puede separar. Poder y Espíritu Santo no pueden ir separados, son una cosa, porque el Espíritu Santo es la manifestación del poder en nuestras vidas. ¡Wow! Poderoso, poderoso, poderoso. Entonces vemos que Jesús hace esa promesa del Espíritu Santo y poder y dice, para que en ese poder ustedes sean mis testigos y hablen a la gente acerca de mí. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y voy a hablar un momentico, ¿ok?, acerca de esa palabra testigo. ¿Qué significa ser testigo? ¿Okay? ¿Qué significa ser testigo? Bueno, testigo significa una persona que ve algo, una persona que es testigo de algún suceso. Ahora, ¿de qué fueron testigos los discípulos? ¿De qué fueron testigos? ¿De qué? De que Jesús era Dios hecho carne, Dios encarnado. ¿De qué otra cosa fueron testigos ellos? Ellos fueron testigos de la muerte, la crucifixión de Jesús, su muerte, pero también su sepultura. Ellos también fueron testigos oculares de esas cosas. Ahora, ¿de qué otra cosa fueron testigos? Del poder de la resurrección. Esperaron y a los 3 días Jesucristo resucitó. Entonces ellos fueron ¿qué? Testigos de estas cosas. Y es tremendo, porque es que aquí ese versículo dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibirán poder. Ya les expliqué lo que era ese poder, ¿okay?, que denota capacidad inherente. Pero luego también está hablando ese versículo de que serán mis testigos. O sea, que ese poder del Espíritu Santo nos iba a capacitar o los iba a capacitar a ellos. Y aún nos debe. Nosotros necesitamos creer que nos ha capacitado a nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. Bueno, tú me puedes decir de pronto, bueno, pero yo no soy testigo ocular. Si es verdad, ninguno de nosotros es testigo ocular, como lo fueron los discípulos, acerca de que Jesús es Dios encarnado,
de su crucifixión, muerte y sepultura, igualmente de su resurrección y de su ascensión. Es verdad eso. Pero nosotros, oye, le creímos al testimonio escrito de esos testigos. De ahí que nosotros creemos por las Escrituras que Jesús es el Señor, que Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero que también resucitó y fue levantado a los cielos. Y así también, como Él le hizo la promesa a ellos de que recibirían el bautismo del Espíritu Santo, los empoderaría para que fueran testigos, así también eso es para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, es muy interesante mirar esa palabra. Pero ahora, ¿qué significa testimonio? ¿Qué significa testimonio? Ellos fueron testigos, ¿ok?, de algo que sucedió con respecto a Jesús, pero luego dieron ¿qué? Su testimonio. Su testimonio. Alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso. Testigo, testimonio. Implícitamente, ¿ok? Usted es un testigo, por lo tanto usted da un testimonio de lo que usted fue testigo. Y esos fueron los discípulos. Ellos pudieron decir, somos testigos de esto, ¿ok? Dando ¿qué? Un testimonio de lo que ellos vieron con respecto a Jesucristo. Y nosotros ahora también, más cuando también hemos sido investidos de ese poder. Entonces, primero de que Jesús era Dios encarnado, luego de su crucifixión, su muerte y su sepultura. La resurrección de Jesús, su ascenso y su gloria, en gloria. Pero aquí hay algo que quiero que entiendan, ¿ok? Quiero que entiendan esto. Ellos fueron testigos de algo que vieron, pero ahora ellos daban testimonio de que Jesús era uno con ellos. La muerte de Jesús, ellos daban testimonio de que la muerte de Jesús era la muerte de ellos. Gloria a Dios. ¿Cuál era el otro testimonio? La resurrección de Jesús es mi resurrección. Ellos dijeron eso. De ahí que ellos, esperando obedientes, fueron investidos de poder con el bautismo del Espíritu Santo para ellos ser testigos y dar ¿qué? Testimonio de la vida, del poder de resurrección que había dentro de ellos. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? A mí me parece esto lindísimo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Recibiremos poder. Creo que nos ha faltado mucho entendimiento para entender estas palabras y para luego entender por qué nos da el poder para ser mis testigos y para hablarle a la gente acerca de mí en todas partes. Las señales, las maravillas, los prodigios, esas cosas sobrenaturales nos siguen a medida que tú hablas y eres testigo, dando testimonio del poder de resurrección de Cristo dentro de ti. Y esto me parece tremendo. Hoy quiero preguntarte, ¿eres testigo del poder de resurrección de Cristo en tu vida y a través de tu vida? Cuando comenzamos a caminar en ese poder de resurrección, siendo testimonio de Él en nosotros, entonces las señales, maravillas y prodigios nos seguirán. Y entonces lo sobrenatural se verá de una manera natural a través de nuestra vida. Créanlo, yo lo estoy creyendo. Es verdad que no entendía todas las cosas como las estoy entendiendo ahora. Eso es cierto. Y muchas veces no me sentía capaz ni siquiera aún de hablar con ustedes, muchas veces. Pero sé que las cosas están siendo cambiadas
en los corazones de aquellos que se han humillado delante de Dios para entender lo que significa, oye, lo que significa recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Viene un avivamiento. Y saben, yo necesito del poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y de pronto me dirán, y bueno, ¿y es que ya no estás empoderada? Pues yo quiero más. Yo quiero entender la profundidad de lo que es, oye, recibir poder cuando el Espíritu Santo venga, para yo ser testiga y escribir el testimonio del poder de resurrección en mi vida y a través de mi vida. ¿No estás tú también deseosa de eso? ¿Y sabes qué? Fácil. Todas las demás cosas vendrán detrás de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, continuamos. Bien, entonces Jesús hace la promesa del Espíritu Santo y poder y dice que para este poder serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Bueno, el significado bíblico de testimonio es muy interesante. El significado bíblico de testimonio es la forma de vivir auténtica del cristianismo, una en que sea evidente que en todo lugar, momento o circunstancia, Jesús está en el centro de la vida de esa persona. Pero lo voy a poner de otra manera. El significado bíblico de testimonio, ¿ok?, es el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Cuando recibiste poder, oye, cuando recibiste poder, cuando el Espíritu Santo vino sobre ti para que vivas ahora una forma de vida auténtica de cristianismo, en la que sea evidente en todo lugar, en tu casa, en el trabajo, en el estudio, en todas partes, en la calle, en el taxi, cuando camines, cuando vayas de compra, en todo momento o circunstancia. Oigan, circunstancia, o sea, las circunstancias de esta pandemia que hemos estado viviendo, gloria a Dios, ¿ok? De saber que Él sí está en nosotros y que Él sí se está manifestando a través de nosotros, gloria a Dios. Entonces quería compartir con ustedes acerca de eso porque me pareció muy interesante. Entonces, igualmente vemos que el cambio tan tremendo que ocurre después de que ellos reciben el poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y vemos en Hechos 2, en el 1 y 2 y luego en el versículo 4. Miren lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice luego, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, ¿qué vimos allí? Instantáneamente recibieron el poder cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos y posó en ellos. No se fue, se quedó en ellos. El poder no es algo que sale y entra. No, señoritos, oigan, no, es algo que permanente. La unción de santo permanece en mí y en ti también. Gloria a Dios. Y luego dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Instantáneamente se transformaron en testigos poderosos y hablaron con denuedo de Jesús. Ese mismo día, el que cobardemente negó a Jesús, ¿quién fue ese? Pedro. No
No hacía que, habían sido 50 horas, 50 días desde el acontecimiento antes de la crucifixión de Jesús, en donde él había negado a Jesús. ¿Cuántos? No siquiera 2 meses habían pasado, pero vemos que él igualmente recibe el poder cuando el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Y con qué denuedo habla este hombre a toda esta gente en Jerusalén? ¿No es algo maravilloso? Eso te cuento, meditar en esto, el antes de la vida de Pedro y después de la vida de Pedro, cuando recibe el poder, cuando recibe el poder porque el Espíritu Santo viene sobre él, eso es tremendo. ¿No crees que debe haber una diferencia también con nosotros? ¿Estamos mostrando esa diferencia o estamos viviendo esa diferencia? Espero que sí. Y si no, entonces, oremos y humillémonos delante del Señor. Señor, yo quiero manifestar el poder cuando recibí al Espíritu Santo tuyo en mí. Y quiero manifestar y ser testigo de tu poder, del poder de resurrección. Así es, gloria a Dios. Entonces, vemos que instantáneamente se transformaron y ese mismo día, pues Pedro lo vemos que se levanta y comienza a hablar. Y vamos a Hechos porque vamos a ver ese momento en que él se levanta a hablar con el pueblo de Israel. Dice en el versículo 22 al 24, dice así: pueblo de Israel, escucha. Esto es el hombre cobarde que lo había negado 3 veces. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, o sea, de Pilatos y del gobierno romano, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Sabemos que solamente duró 3 días. Así que la muerte no tuvo dominio sobre él. Y luego dice en el 32, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Ellos fueron testigos oculares. Quizás nosotros no lo seamos. Bueno, nosotros no lo somos. No, quizás no. Nosotros no lo somos. Pero por el testimonio de ellos, ahora nosotros podemos creer que realmente Jesucristo resucitó. Y ahora también en su muerte estamos muertos y en su resurrección estamos resucitados. Y hemos recibido el poder porque hemos recibido al Espíritu Santo y vamos a ser ¿qué? Testigos en todo el mundo. Vamos a ser testigos. Vamos a ser testigos. Primero aquí en nuestro vecindario. Luego ¿dónde? Luego en otros lugares del Meta. Luego ¿dónde? En el mundo entero. Llegaremos hasta los confines de la tierra. A llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, del poder de la resurrección. A dar testimonio de que Jesús resucitó. Aleluya, aleluya. Qué lindo. Luego en el 36 dice: por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Has sido tú llamado por el Señor nuestro Dios? ¿Has aceptado tú a Jesucristo en tu corazón? Claro que sí. Entonces estás ahora investido de poder porque el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Así es, hermano amado. Al final vamos a estar orando. Entonces vemos aquí
¿ok? Como este hombre, Pedro, el antes del bautismo del Espíritu Santo y luego, después, cuando recibió el poder y el Espíritu Santo vino sobre él, lo que sucedió. 3,000 personas fueron salvas y bautizadas ese día. ¡Ja! Ese mismo hombre que lo negó. ¿Cuántas veces no hemos negado a Jesús con nuestros hechos? Muchas veces. Pero ¿sabes qué? Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo en que vamos a ser verdaderos testigos y vamos a dar testimonio del Cristo resucitado en nosotros. Llegó el tiempo, amados, llegó el tiempo. Hechos 4:33. Dice, los apóstoles dieron testimonio poderoso sobre la resurrección del Señor Jesús y grandes medidas de gracia descansaron sobre todos ellos. Poco tiempo después de esto, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo enfrente del templo y causaron tan gran alboroto predicando el evangelio que los líderes religiosos los enviaron a la cárcel. Entonces vemos, recibieron al Espíritu Santo. ¿Recibieron qué? Recibieron poder. Dice, recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pedro se levanta, predica, 3,000 llegaron. Y luego que vemos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, comenzamos a mirar cómo Pedro sana a este cojo cuando iban al templo. Y luego todo lo que sucede, todo el alboroto que sucede. Y estos religiosos que habían matado a Jesús, igualmente se levantan en contra de ellos. Y los mandan, ¿a dónde los mandan? A la cárcel. Pero gloria a Dios. Y continuamos, porque esto es bien hermoso, bien hermoso. Esta lección, me gustó tanto esta lección. Bueno, entonces, aquí vemos que a Pedro valientemente... ok. Entonces, miles más creyeron su mensaje. Así que los líderes interrogaron a Pedro y a Juan para averiguar lo que estaba pasando. Vamos todos a Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 7. Entonces estamos viendo los hechos que sucedieron a través de la vida de algunos de los discípulos después de que recibieron, ¿qué recibieron? Recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Aleluya, aleluya. Hechos 4. En el versículo 5 y 7 dice, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos, escribas, estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ya ustedes saben, los religiosos. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaron, ¿con qué poder? ¿Con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? Habían, ¿qué? Sanado a un cojo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Con qué poder? Pues cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios. Y es con el Espíritu Santo que vamos a manifestar el poder de Dios a través de nuestras vidas. Gloria a Dios. Pedro valientemente enfrentó a los hombres que crucificaron a Jesús. Miremos un momentico en Hechos 4, el 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¡wow!, lleno de poder dado por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo. Miren todo lo que habló. Gobernantes, ancianos del pueblo. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Ay, qué hermoso! Este hombre cobarde recibe el poder cuando el Espíritu Santo viene sobre él y comienza a hablar con denuedo. Y muchos se convierten. Señor, ¿qué nos ha detenido a nosotros para dar testimonio
del poder de resurrección en nuestra vida. Hoy oro, Señor, para que quites todos los obstáculos que haya en nuestras vidas que impiden el que nosotros seamos testigos, dando el testimonio del poder de resurrección al haber recibido el poder cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Quita todos los estorbos, Señor, porque lo que queremos ahora es manifestar el poder de la resurrección en y a través de nosotros. Gracias, Señor. Entonces, Pedro lo dejó sin ningún escape. O aceptaban a Jesucristo o lo rechazaban. Así es. No hay ningún otro nombre, dijo él. Y voy a repetir la última parte. Y en ningún otro hay salvación. Así es. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los mismos hombres de quienes los discípulos habían huido aterrorizados antes, ahora claudicaban ante el denuedo de ellos. Hechos 4, versículo 13 al 14. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que habían estado con Jesús, y yo le voy a añadir a esto, y habiendo recibido el poder cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. El milagro realizado por los discípulos silenció por completo la oposición de los líderes religiosos. ¿Qué diferencia tan grande hace el recibir, el recibir poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros? ¡Qué diferencia tan grande la que hay! Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Las últimas palabras de nuestro Señor a sus seguidores antes de ascender fueron instrucciones claras respecto al Espíritu Santo, que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Estas últimas palabras que Jesús compartió con sus discípulos fueron importantes y relevantes para ellos antes de que Él ascendiera a los cielos. Jesús les ordenó a sus discípulos que no hicieran nada hasta que fueran investidos de poder. ¿Y cuándo iban a ser investidos de poder? Cuando fueran bautizados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hechos 1, 4 al 5. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! Con el Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! Dentro de pocos días. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Y luego dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos quieren llegar a los confines de la tierra? Todos. Yo, por lo menos yo sí quiero llegar a los confines de la tierra. Pero debo ser, ¿qué? Testigo primero aquí. Así es, hermanos. Gloria a Dios. Ser testigo del poder de la resurrección de Jesucristo, habiendo recibido el poder cuando fui bautizada en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Piensa qué difícil fue esto para los discípulos. Jesús predicó la palabra de Dios, demostró su poder como nunca nadie lo había hecho. Por eso lo mataron y lo enterraron. Para sus mentes naturales, Jesús solo era un simple mortal más, pero 3 días después resucitó. Hermanos, ellos son testigos oculares de la resurrección. Por eso nosotros, por ese testimonio de ellos y de lo que ellos vieron como testigos oculares y dieron testimonio de estos hechos, así también nosotros ahora creemos. Y así también como ellos recibieron el poder cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, así también nosotros debemos anhelar y pedir que seamos llenos una y otra vez más con el poder del Espíritu Santo, llenos y llenos hasta la coronilla, de la coronilla hasta la planta de nuestros pies,
rebosando, desbordándose el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección a través de nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, para sus mentes naturales, Jesús solo era un simple mortal más, pero 3 días después resucitó de la muerte, como había sido profetizado, validando todo lo que había dicho. Estuvo con ellos 40 días en la tierra después de resucitado. Esto me parece tremendo. 40 días donde Él compartió con ellos, donde Él estuvo con ellos después de haber resucitado. ¡Qué tremendo! Enseñando a sus seguidores antes de que ascendiera a su Padre. Estos discípulos tenían noticias increíblemente buenas, noticias tan importantes que vale la pena gritarlo desde las azoteas. Pero Jesús les dijo y les ordenó, no van a hacer nada, ¿hasta qué? Hasta que no reciban poder, cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué les ordenó que esperaran? Necesitaban recibir el poder en el bautismo del Espíritu Santo. Es absolutamente maravilloso nacer de nuevo y que recibas el perdón de tus pecados. Pero no serás un testigo competente hasta que no recibas poder. Oye, hasta que no recibas poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo te capacita para que experimentes más plenamente tu salvación y para que compartas con más eficacia las cosas asombrosas que Dios ha hecho por ti, en ti. Muchos cristianos aman sinceramente a Dios, pero le rinden servicio por medio de sus propias fuerzas, porque no han sido bautizados, porque no han recibido poder en el bautismo del Espíritu Santo. Recuerda, la mente carnal produce muerte. Vamos un momentico a 2 Corintios 3:6. Luego dice así: el cual también nos convierte en ministros adecuados, centrados en un pacto completamente nuevo. Nuestro ministerio, el suyo y el mío, porque todos tenemos un ministerio en común. Oye, tú me dirás, pero yo no soy pastora, yo no soy evangelista, yo no soy eso. Oye, todos los creyentes tenemos un ministerio en común. Todos los creyentes tenemos un ministerio en común. Oye, todos los creyentes tenemos un ministerio en común. Y nuestro ministerio no se basa en la letra de la ley, sino a través del poder del Espíritu Santo. La letra de la ley mata, pero el Espíritu derrama vida. ¿Cuál es el ministerio en común que tenemos todos los creyentes? El ministerio de la reconciliación. Para compartir, para llevar, para decirle al mundo, oye, ya Dios no es tu enemigo. A través de Cristo Jesús, Él nos ha hecho sus amigos de nuevo. Podemos tener comunión con Dios. Podemos pasar de la muerte a la vida. Podemos pasar de la maldición a la bendición. Podemos pasar, oye, de las tinieblas a la luz. Podemos estar y entrar en el reino de Dios. Eso es lo importante. ¿Saben cuántas personas, estaban? Vamos a pensar esto. ¿Cuántas personas estaban? 120, ¿verdad? En el aposento alto. Y pregunto, ¿eran todos apóstoles? No. Estaba la madre de Jesús. Hasta ella necesitó de eso, Dios mío. ¿Quiénes más estaban? Las mujeres, ¿cierto? ¿Quiénes otros estaban? Estaban gente, creyentes. Sí, creyentes como tú y yo. Pero todos estaban unánimes juntos, esperando recibir el poder cuando el Espíritu Santo cayera sobre ellos. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos fuera testigo y fuera a hablar y diera testimonio de que ahora en la muerte de Él nosotros estamos muertos. En la resurrección de Él ahora nosotros estamos resucitados en el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios.
Cuando los creyentes tratan de ministrar con sus propios conocimientos y habilidades carnales, aunque digan y hagan lo correcto, no tienen nada de vida espiritual. Lo estás haciendo en la carne. Por eso necesitamos entender que debemos recibir el poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Jesucristo mismo da testimonio y comparte su vida a través del poderoso testimonio del Espíritu Santo. Cuando tus palabras y tus obras están llenas, oye, recibirás qué poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Están llenas de ese poder por el Espíritu Santo, entonces serás poderosa, impactarás las vidas de las personas alrededor de ti y a los lugares a donde Dios te lleve. Y entonces las señales te seguirán y entonces manifestarás lo sobrenatural en tu vida de una manera natural. Aún la sombra de Pedro sanaba. ¿Qué no le parece esto poderoso? ¿Estaba esperándolo Pedro? No. Se manifestaba lo sobrenatural de una manera natural en la vida de él. Maravilloso, maravilloso. Si tanto Jesús como los primeros creyentes necesitaban ser bautizados en el Espíritu Santo para poder vivir vidas cristianas llenas de poder, de la misma manera hoy en día también lo necesitamos tú y yo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo oro, Señor amado, para que cada uno de mis hermanos y hermanas entienda, Señor amado, que recibimos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Oro por una impartición, Señor, para que reciban ahora el poder, ahora. Y se ha dado, Señor amado, el Espíritu Santo sobre ellos. Como lo dijiste tú, Señor amado. Dijiste, ahora reciban poder. Cuando el Espíritu Santo ahora descienda sobre ellos. En el nombre de Jesús. Prepárate. Dios te va a usar poderosamente. Hablarás con denuedo. Pero más importante de todo, óyelo bien a lo que te voy a decir. Manifestarás el poder de la resurrección a través de tu vida. Muertos en su muerte, resucitados en su resurrección. Dios les bendiga. Nos estamos hablando, nos estamos viendo.